Lo que acaban de escuchar es un fragmento de la grabación original de un cassette de 1990, recuperado en el mismo año, a las afueras de las ruinas del Sanatorio Psiquiátrico San Rafael. La cinta pertenecía a Daniela Molina, una periodista aficionada de origen desconocido. Se cree que este fue su último reportaje, ya que hasta la fecha no se sabe nada sobre su paradero. Aquí les dejo el audio completo, no sin antes mencionar que el siguiente audio puede ser un tanto perturbador. No olvides suscribirte y activar la campanita para escuchar las mejores historias de terror, solo aquí, en el latido del miedo. Hola, mi nombre es Daniela Molina. Soy periodista aficionada. Hoy me encuentro en la entrada del antiguo Sanatorio Psiquiátrico San Rafael, un edificio abandonado desde hace un par de décadas, donde se dice que fue cerrado tras descubrirse que aquí practicaron métodos de tortura y experimentos inhumanos con los pacientes. Además, una leyenda ha ido ganando fuerza con el paso de los años. Se cuenta que justo antes del cierre de sus instalaciones, un paciente de naturaleza violenta e impredecible logró escapar. Y se cree que algo inquietante acecha entre sus pasillos y que el hombre aún camina entre las sombras como un fantasma perdido en el tiempo. Acompañada únicamente de mi grabadora de cassettes, una linterna y unas pinzas para cortar la cadena de la entrada, siendo las 3:30 pm del 13 de septiembre de 1990, entraré en este preciso momento. Este lugar es realmente aterrador. El ambiente está húmedo y además hay un olor muy fuerte. Parece que algo murió aquí. Increíble. Aún hay equipos médicos. No sé, pensé que este lugar iba a estar más desolado. Shh, acabo de escuchar algo. Parece venir del fondo del pasillo. Iré a ver de qué se trata. Con cada paso que doy, siento que mi corazón se acelera. ¿Qué es esto? Hay pequeños huesitos. Parecen ser de roedores. No sé si la grabadora esté cantando esto, pero acabo de escuchar un grito. Estoy empezando a sentir miedo. En este momento me he detenido en lo que fue la sala de espera. Las paredes que seguramente alguna vez estuvieron pintadas con colores vivos, ahora lucen desgastadas y marcadas por el paso del tiempo. Las ventanas están rotas y llenas de polvo, al igual que el resto de la... Escucho algo que se acerca. Apagaré mi linterna. Son pisadas. Parecen ser de una persona. Acabo de ver una sombra pasar. Estoy segura de que se trata de una persona. Y parece que bajó por las escaleras. Tengo que admitir que estoy temblando de miedo, pero trataré de echar un vistazo. Me guiaré por la claridad que entró por algunas ventanas. Estoy bajando por las escaleras en este momento y definitivamente alguien pasó por aquí, porque estoy observando una lata de comida moviéndose en el suelo. Los pasillos parecen ser un laberinto, pero cada paso que doy quizás me acerca a lo desconocido, a una verdad que, aunque perturbadora, debe ser contada. Está muy oscuro y no dejo de temblar. Tendré que encender mi linterna. He llegado ahora a lo que fue el quirófano, las mesas oxidadas y los instrumentos quirúrgicos dispersos. Parecen contar una historia de un pasado macabro. ¡Dios mío! No hay duda de que hay alguien más conmigo en este horrible lugar. Y parece
Parece que está llorando. Apuntaré la luz hacia aquel rincón. Está corriendo detrás de mí. ¡Mierda! ¡Mierda! Dios mío, ayúdame. Dios mío, ayúdame. Dios santo. ¿Qué fue todo eso? ¿Eso era una persona? Definitivamente era una persona habitando allí. Pensé que nunca iba a encontrar la salida. Estoy muy asustada. Pero se siente bien estar aquí, afuera de ese lugar. Apenas puedo respirar. Y esa persona parecía muy enfadada. Parecía un animal infectado por la rabia. Me persiguió casi hasta la puerta. Dios mío, esa sensación fue horrible. No sé cómo explicarles el miedo que siento. Estoy realmente aterrada. Con ustedes, Daniela Molina. Desde aquí me despido informándoles desde el umbral de un sitio donde sinceramente nunca imaginé que las historias que se contaban de este lugar fueran reales. Les dejo la ampliación de este reporte más adelante.